creyendo y predicando. Hebreos 12, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Jesús así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, iglesia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos, ¿en quién, iglesia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 2 dice: puesto los ojos, toca a su hermano, dígale, hermano, ponga sus ojos en Jesús. Dígale, no me mire a mí. Amén. Dígale, no me mire a mí, ponga sus ojos en Jesús. Tome su lugar, amada iglesia. Dios bendiga, añada su palabra en esta hermosa mañana. Pon tus ojos en Jesús. Esa es la recomendación del apóstol Pablo, amada iglesia. Él dice que nosotros estaba predicando el día miércoles acerca de esto, de la carrera, ¿verdad? De la carrera del cristiano. Los que estuvieron el miércoles aquí, ¿se recuerdan, amada iglesia? Estoy predicando sobre la carrera cristiana, que nosotros como hijos de Dios estamos en ella. Todos los que estamos en el camino del Señor estamos en una carrera, dije, espiritual, y todos estamos corriendo por llegar a la meta. Aquí no corremos para llegar primero, amén, sino que corremos para llegar a la meta y llevarnos el premio, que es la vida eterna con el Señor Jesús. Entonces nosotros, hermanos, estamos en una carrera. Ahora el apóstol Pablo, amén, nos habla acá en este capítulo 12, y él dice, hermano, que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el apóstol Pablo, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, amén, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero aquí viene la exhortación o el consejo del apóstol Pablo, y él dice en el versículo 2: puesto los ojos en Jesús. Oiga bien, puesto los ojos en Jesús. A pesar de que estamos corriendo, a pesar de que estamos en una carrera, nunca debemos detenernos a estar viendo a los lados o hacia atrás, sino siempre estando, hermanos, viendo nuestra mirada al frente, amén, a la meta que es nuestro Señor Jesús. Amén, porque, hermanos, quiero decirte que de allí depende el éxito en la vida cristiana. Oiga bien, el éxito en la vida cristiana depende de creer en el Señor, amada iglesia. Amén. El éxito en la vida cristiana no depende de creer en Dios, sino de creerle al Señor. ¿Cuántos cristianos, amén, creen en Dios, pero no han aprendido a creerle a Dios? Amén. Repito, ¿cuántos cristianos creen en Dios, pero no han aprendido a creerle a Dios? Por eso, hermano, yo creo que la mejor definición para nosotros tendría que ser creyentes, amén, y no cristianos. Porque al fin y al cabo, cristianos, pues es un apodo, ¿verdad? Que nació allá en la ciudad de Antioquia, que le pusieron a los que seguían a Jesús, al Cristo en este caso, y por eso le dijeron cristianos, amén. Que es un apodo, ¿verdad? Que el mundo puso a los que creían en el Señor. Pero repito, y usted sabe que ahora pues todo el mundo es cristiano, ¿sí o no? Amén. Ven a un bolito, pobre cristiano, dicen. Un bolito tirado en la calle, amén. O a otra persona, pobre cristiano. No, iglesia. Entonces por eso yo digo que la mejor definición para nosotros es creyentes. Creyentes, porque creemos en el Señor Jesús, porque creemos en su palabra, porque creemos en sus promesas, porque creemos en su verdad, amada iglesia. Entonces los que realmente creen en el Señor, amén, tenemos que ser creyentes, amén. Porque lo importante, lo vuelvo a repetir, no es solo creer en Dios, sino creerle al Señor, amada iglesia. Ahora, la palabra del Señor nos exhorta, amén, hermanos, a poner nuestra mirada, hermanos, en nadie más ni en nada de este mundo, sino solamente en el Señor Jesús.
El apóstol nos exhorta a no poner nuestra mirada en nadie ni en nada, sino solamente en el Señor Jesús. ¿Sabía usted que después de nuestro Señor Jesús, Pedro ha sido el único hombre que pudo desafiar la ley de la gravedad? Amén. Después de nuestro Señor Jesús, solamente Pedro ha sido el único hombre que ha podido desafiar la ley de la gravedad. Amén. Ya que cuando Jesús caminaba sobre las aguas, amén, él también quiso imitar a Jesús, a su maestro, y también para tener una convicción en él de que ese era Jesús. Porque si nosotros leemos el pasaje o el episodio de lo que habla esto, si dice la palabra que ellos estaban atemorizados, tenían miedo, amén, porque hermanos habían luchado toda la noche con la tempestad y tratando de salvaguardar la embarcación donde ellos estaban y por ende también guardar su vida. Entonces podemos decir que estaban en un momento atemorizado, en un momento, hermanos, afligidos y hermanos con miedo. Y el miedo, hermanos, muchas veces nos hace causar esto. Amén. Hermanos, que hasta de la sombra tenemos miedo. ¿Verdad que sí? Se mueve un animal por ahí, ay, están asustando, porque está atemorizado. Así estaban los discípulos, atemorizados. Más cuando ven que alguien venía caminando sobre las aguas. Ay, amada iglesia, qué susto, porque Jesús nunca había hecho eso. Entonces, cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, ven, oiga bien, amén, se atemorizaron más y creyeron que era un fantasma. Oiga esto, creyeron que era un fantasma. Entonces, cuando ellos se atemorizaron más, viene la palabra del Señor que les dijo: no temáis, no temáis. Qué bonita es esa palabra, amada iglesia. Qué bonita es esa palabra que venga a nuestro corazón, a nuestra vida, cuando nos encontramos como los apóstoles, atemorizados, preocupados, afligidos, desesperados. Pero siempre la voz del Señor está ahí y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, amén, porque yo estoy de tu lado. Jesús le dijo a los discípulos: no temáis, amén. Pero Pedro, como siempre, el más aventado, el que iba siempre adelante, le dice: Señor, si tú eres, amén, quiero estar convencido, quiero estar definido. Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas. Amén. Y el Señor le dijo: ven, Pedro, no te preocupes, camina. Y Pedro dice la palabra que comenzó a caminar sobre las aguas. Amén. Con una sola diferencia, amada iglesia, que Pedro solo pudo dar unos pasos y aleluya, se hundió. ¿Por qué, iglesia? Porque Pedro dejó de mirar al Señor Jesús y él se empezó a preocupar por los vientos recios, por las olas grandes, amén, por la tempestad que estaba a su lado, amén, y esto hizo que él se hundiera. En otras palabras, pasó porque quitó su mirada del Señor Jesús, amén, y se empezó a preocupar por las cosas que estaban a su alrededor, y esto hizo que se hundiera. Ahora, amada iglesia, quiero decirte que es alarmante, es preocupante, que son muchos los cristianos que se hunden en el mar de esta vida. Son muchos los cristianos que están cayendo, se están rindiendo, fracasan y se hunden en el mar de esta vida. ¿Sabes por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque están haciendo igual que el apóstol Pedro. Amén. Están haciendo igual que el apóstol Pedro. Dejan de poner sus ojos en el Señor Jesús. Dejan de mirar a su Señor, dejan de mirar a su Dios, amada iglesia, y comienzan a mirar las circunstancias que lo rodean. Ponen su mirada en su entorno, ponen su mirada en el problema, en la dificultad. Amén, amada iglesia. Y comienzan a hundirse. Hay otros que ponen su mirada en el líder, en el pastor, en el hermano o en los demás y quitan su mirada del Señor Jesús, amada iglesia. Y el problema, cuando nosotros miramos a los demás, es allí el grave error, amada iglesia, que muchas veces no estamos viendo a los mejores. Amén. Y por eso muchos están fracasando
en su vida espiritual, porque quitan su mirada del Señor. En otras palabras, se desenfocan de la meta, se desenfocan del propósito de Dios. Y por eso, hermanos, se hunden en el mar de esta vida. Si nosotros hacemos un recuento esta mañana, si usted hace un recuento de alguien que usted se acuerde que estuvo aquí algún día con nosotros, que estuvo aquí como usted sentado escuchando una prédica, un sermón, muchos que estuvieron aquí un día también como nosotros, cantando, alabando al Señor, danzando también, hablando en lenguas también, ¿por qué no? Muchos que le prometieron al Señor un día serle fieles hasta la muerte, o hasta que usted venga, Señor, yo le voy a ser fiel. Muchos, oiga bien, muchos que así, hermanos, estuvieron como nosotros aquí en este lugar. Ahora, ¿dónde están, amada iglesia? Diga conmigo, están hundidos. Están hundidos en el mar de esta vida. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, comenzaron a poner la mirada en las cosas de este mundo. Comenzaron a poner la mirada en las cosas, hermano, engañosas de este mundo, en la falacia, en la mentira, en el engaño de Satanás, amada iglesia. Otros comenzaron a poner la mirada en el hermano, en la hermana, en el pastor, en el líder. Y claro, hermanos, amén, se decepcionaron. Y entonces, ¿qué pasa? Hermanos, hundieron. Amén. Y lamentablemente allí están. Por eso, amada iglesia, es necesario que tú y yo sepamos a qué Dios estamos sirviendo. Es necesario que tú y yo entendamos a quién le estamos sirviendo, amada iglesia. A quién tenemos que poner de nuestro ejemplo. A quién tenemos que mirar, amados hermanos. Es necesario que entendamos esto, amada iglesia. A veces no entendemos, oiga bien, lo que sucede o cómo es que el Señor está obrando en nuestra situación. A veces no entendemos, yo te lo quiero decir, yo también a veces no he entendido o no entiendo cómo es que Dios obra. A veces no comprendo, amada iglesia, amén, porque también nosotros somos humanos como ustedes, tenemos problemas, tenemos dudas, tenemos incertidumbres, amén, también, amada iglesia. A veces no entiendo el por qué o el para qué, pero quiero decirte algo esta mañana: al Señor no se le entiende, al Señor se le obedece, al Señor se le obedece, amada iglesia. Y esto es lo que nos cuesta a muchos. Y estaba predicando también un día de esto, sobre esta cosa, hermano, de que al Señor no se le entiende, al Señor se le obedece. Y cuando nosotros, aunque no entendamos por qué pasó esto, por qué pasa esto, aunque no entienda por qué o para qué, hermanos, yo solamente tengo que obedecer al Señor, porque en todo Él siempre me está hablando, en todo Él siempre me está diciendo algo, y yo tengo que entender y comprender cuál es el propósito de las cosas que pasan en mi vida, amada iglesia. Amén. Si yo me pongo a predicarte esta mañana sobre los hombres, amén, en los cuales vivieron cosas inexplicables, hombres de Dios, hombres que están escritos acá en la Biblia. Si yo me pongo a hablarte de ellos, creo que pasaríamos un buen rato hablando de eso. De hombres que en el momento no entendieron lo que el Señor, hermanos, quería hacer en ellos o con ellos. Hombres que no entendían por qué pasaban las cosas, pero hermanos, obedecieron al Señor, obedecieron su mandato, obedecieron su palabra, y al final vieron cumplido el propósito por el cual el Señor había pasado esa situación, amada iglesia. Amén. A veces no entendemos por qué Dios nos pasa por el desierto, pero es necesario muchas veces pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Amén. No entendemos por qué muchas veces el Señor nos hace pasar por el valle de las lágrimas. No entendemos por qué, pero es necesario. Hay un proceso que Dios está teniendo con nosotros. Amén, amada iglesia. Pero esta mañana yo te digo una vez más: no trates de entender a Dios, solamente dile: Señor, dame obediencia, dame un espíritu obediente, Señor. Quiero obedecer tu voz, quiero obedecer tu mandato, quiero obedecer lo que me estás hablando, me estás diciendo, porque al final, como decía el canto, al final, como decía el canto que cantó mi hermana Wendy, al final todo obra para bien. ¿Escucharon el canto, sí o no? Así es ese canto, y al final será, no sé la cosa, pero lo que hace es que al final termina todo bien. Así es con el Señor, amada iglesia. Tal vez en el proceso, en el momento difícil, en la prueba, en la lucha, no entendemos, no comprendemos, pero más adelante entenderemos por qué
y para qué el Señor lo hizo. Entonces, amada iglesia, hablando de que en el mundo tenemos problemas como todos los humanos, tenemos dificultades, tenemos luchas, tenemos enfermedad, tenemos, hermanos, bueno, tantas cosas como humanos y la parte humana nuestra. Quiero decirte que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a no mirar el mundo. Amén. Tenemos que aprender a no mirar el mundo. El apóstol Juan, en su primera carta o su primera epístola, en el versículo 2, el capítulo 2, perdón, versículo 15, él dice: no améis al mundo, ni las cosas que están. Bueno, yo les hice la introducción, no sabía sobre esto, ¿verdad? Pero hice la introducción, hermano. Que no tenemos que amar las cosas. O sea, está bien que usted las necesite, porque son necesidad, claro. Pero no tiene que amar las cosas del mundo. Amén. La misma Biblia dice, hermano, que el dinero es bueno. ¿Verdad que el dinero es bueno? Y es necesario también. El dinero es bueno, hermano. Yo no estoy en contra de eso. El dinero es bueno y es necesario, porque es la manera en la cual podemos nosotros hacer comercio, comprar, vender, bueno, y toda la cosa, hermano, con dinero. Pero ¿cuál es el problema, amada iglesia? ¿Cuál es el problema con el dinero? Ponerle el amor. Ahí está la cosa, hermano. Ponerle amor al dinero. Ahí está el problema, porque es la raíz de todos. ¿Se da cuenta? Entonces la diferencia es que tenemos que tener, hermano, las cosas como son. Amén. Si usted tiene dinero, dele gloria a Dios. Dígale: Señor, bendíceme más. Amén. Si no tiene, pues pídale, porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero yo digo, hermano, si el Señor te bendice, y te multiplica, amén, si tú eres fiel con Dios, Él te va a bendecir, Él te va a bendecir, Él te va a dar. Y entre más tengas, sé más fiel con Dios. Entre más tengas, sé más fiel con Dios. El problema está, hermanos, oiga bien, que si usted, un ejemplo, gana $1,000, ¿cuánto es el diezmo de $1,000? Son $100. Usted dice: me gané $1,000, voy a dar $100 de diezmo. Y el Señor dice: bueno, hijo, así es, amén. Adelante, el Señor te va a dar $5,000. Aleluya. ¿Cuánto es el diezmo de $5,000? Ay, es $500. Bueno, pues lo voy a diezmar. Y como fuiste fiel, aunque así, ¿verdad?, de mala gana, pero como fuiste fiel, porque eso es el diezmo, ¿verdad? No están dando más ni están dando menos, están dando el diezmo. El Señor te premia y te da 10,000. ¿Cuánto vas de diezmo ahora? Aleluya. Ahí está el problema, ¿verdad? Ay, $1,000. No, mejor no, yo voy a dar la mitad. Ya te metiste en un problema. Y te das cuenta. Y por eso es que el Señor no nos bendice, amada iglesia. Por eso es que a veces el Señor te tiene comiendo así al día, porque sabe que te vas a arruinar, pues, en otras palabras. Te vas a arruinar. Entonces, no, mejor lo tengo así, ¿verdad? Y así va la iglesia. Amén, aquí está la iglesia. Así ora también. Así se congrega. Aleluya, así canta. Así es agradecido. Entonces lo voy a perder el Señor. Entonces no lo quiero perder, porque mejor que sea pobre aquí y que sea millonario en el cielo, y no que sea millonario aquí y que vaya a ser una pobre alma en el infierno ardiendo. ¿Se da cuenta, iglesia? Bueno, nos fuimos por otro lado, pero no es esto. Ahora estamos hablando sobre esto, amén, sobre ponerle amor a las cosas del mundo. Esta mañana hay muchos que no están acá. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué no están aquí algunos? Pudiendo estar. ¿Sabe por qué no están algunos aquí esta mañana? Porque andan en los afanes. Cuando la palabra dice que la palabra de Dios dice que para todo hay. El día domingo es el tiempo del Señor, porque es el día de estar en la casa de Dios. Porque a mí Él me da 6 días. Me da, hermano, 18 hasta 20 horas para que yo me pueda dedicar al trabajo, para que me pueda dedicar a la familia, para que me pueda dedicar a los negocios, para que me pueda dedicar a las cachadas, bueno, a lo que sea, pues. Amén. Pero el día domingo es el día del Señor, y de ahí estamos mal, fíjense, hermano, porque no estamos ni diezmando ni el tiempo a Dios. Amén. Venimos a un culto entre semana.
¿Cuántas horas tiene el día? Pongámosle que 24, ya no tiene 24, pero vamos a 24. ¿Cuánto es el diezmo de un día? 2 horas, 40 minutos. ¿Cuánto estamos aquí en la iglesia el día de semana? Los que estamos, los que venimos entre semana. 1:30. Y ya estamos desesperados. Algunos a la hora nos vamos. Ay, hermano, dígale que hable la palabra, diga esta mañana, amada iglesia. Bueno, son los que venimos al culto entre semana. ¿Y los que no vienen? Yo entiendo, y no estoy en contra de los que no vienen entre semana, porque están trabajando, porque tienen algo que hacer. Pero yo estoy hablando de los que pueden venir, o sea, los que no hacen nada, pues. Y se quedan en la casa, mejor viendo la novela. Betty la Fea creo que está todavía, ¿verdad? Amén. O los que se quedan viendo alguna película o cualquier cosa, o mejor se van para Metrocentro. Ya vi algunos allá para Metrocentro a la hora del culto. Esto está serio, amada iglesia. Y ustedes están muy serios también. Amén. No voy a estar en problemas, pero bueno, así es. Pero lo que yo quiero, amada iglesia, es que tú te concientices qué es lo que estás haciendo. Amén. ¿Qué es realmente lo que estoy aprovechando o desaprovechando? Perdiendo o ganando. ¿Qué estoy haciendo? Porque a mí la palabra del Señor me dice: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo? Entonces, ¿estoy perdiendo o estoy ganando? ¿Estoy buscando las cosas, hermanos, poniendo en primer lugar las cosas del Señor, o en segundo, tercer, hasta cuarto plano? Amén, amada iglesia. Es que eso es lo tremendo, amada iglesia. Por eso el Señor dice que, oiga, el versículo, no terminé de leer, 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga esto. Muchos están dejando de mirar al Señor Jesús. Específicamente en este tiempo. Ponga atención en esto, hermano. Específicamente en este tiempo, muchos están dejando de mirar al Señor Jesús para ver las cosas del mundo. ¿Y sabe por qué? He estado hablando sobre esto porque hay un espíritu del anticristo que se está apoderando del mundo, de nuestra nación. Y hermanos, el espíritu del anticristo es el que viene en contra de los cristianos. Por eso es anticristo, porque él va en todo lo que es en contra de Jesús, en este caso. Amén. Él es anti, él va ante todo. Por eso usted nota, ya está desapareciendo todas las leyes que son de Dios, ahora las están volteando. Amén. Las están quitando porque él va en contra de todo lo que es del Señor. Ahora, hermanos, los cristianos o los creyentes del nombre de Jesús, específicamente, los demás no hay ningún problema. Los del nombre de Jesús, muchos, y yo conozco a muchos, hermanos. Lamentablemente tengo a muchos en el Facebook, estoy hablando hasta de la Unida y de otras iglesias, que de repente, hermanos, aparecen un poco medio raros en sus fotos. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque están dejando de mirar al Señor Jesús para enrolarse o meterse en las cosas de este mundo. ¿Y sabe por qué? Porque el día se acerca, el día ya viene de nuestra redención, el Señor ya está cerca, el Señor está a la puerta para levantar a su iglesia. Y el enemigo, eso es lo que está interesado, amada iglesia, en que la iglesia del Señor no se levante, en que la iglesia del Señor no se vaya, amén, amados hermanos, a gozarse con el Señor. ¿Por qué? Porque entonces él pierde. Porque para él ya está predestinado el infierno y todos sus demonios. Amén. Pero él no se quiere ir solo. Amén. Él se quiere llevar a todos los que pueda, amada iglesia, y especialmente nosotros. Entonces el trabajo de él es amada iglesia: matar, robar y destruir. Y él está robando la fe, está robando la vida espiritual, está destruyendo la vida espiritual de muchos. ¿Por qué, amada iglesia? Porque muchos están dejando de mirar al Señor Jesús en este tiempo y están regresando, están retrocediendo, están perdiendo las bendiciones, pero sobre todo la salvación y la vida eterna que el Señor tiene para cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Se da cuenta? Ese es el grave problema, hermanos. Por eso le digo, ¿para qué queremos regresar al mundo? Amén.
¿Para qué queremos regresar atrás? Si lo que usted necesitaba, hermanos, el enemigo o el diablo o el mundo nunca se lo pudo dar. Amén, iglesia. Lo que usted realmente necesitaba en el mundo no lo encontró. Y por eso está aquí, porque en el Señor se encontró todo lo que usted buscaba. En el Señor se encontró todo lo que usted necesitaba. Amén, amada iglesia. En el mundo usted no encontró nada. Al contrario, en el mundo usted era un esclavo de Satanás. Oiga bien, usted era un esclavo del enemigo y por eso es que él está bravo. Amén, está enojado. Porque usted en el mundo era un esclavo de Satanás. Y usted sabe que el mundo, hermanos, es un tipo de Egipto. Amén. El mundo es un tipo de Egipto, hermanos, donde el pueblo de Israel se encontraba bajo el dominio y la esclavitud de Faraón. Como ahora el mundo está bajo el dominio del maligno. Por eso Jesús oraba por sus discípulos. Y en esa oración también nos incluyó a nosotros, la iglesia de hoy en día. Y él decía: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque ya no son del mundo. O sea, ya no somos esclavos, ya no somos del mundo, como tampoco dice el Señor: yo soy del mundo. Mira, iglesia, en Egipto los israelitas eran esclavos, eran ladrilleros, eran pobres y vivían atados bajo el yugo de Faraón. Aunque eran pueblo de Dios, aunque eran el pueblo escogido de Dios, pero Faraón y hermano Egipto los había hecho esclavos, ladrilleros. Amén, amada iglesia. Y ahí estaban bajo el yugo, bajo la esclavitud de Faraón. Y yo quiero decirte, amada iglesia, un tiempo muchos de ustedes también fueron esclavos del mundo. Amén. Un tiempo muchos de ustedes también fueron esclavos en el mundo. Estuvieron bajo el yugo del diablo, haciendo lo que él quería. Pero hermano, hermana, que estás aquí hasta ahora, yo quiero decirte: gózate, alégrate, porque ya no estás atado, ya no eres un esclavo. Jesús te hizo libre. Él rompió tus cadenas. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, y nos ha hecho libres. Y por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Cuántos son libres acá? Si tú eres libre, disfruta tu libertad en el Señor Jesús, hombre. Si tú eres libre, disfruta tu libertad en el Señor Jesús. Pero muchas veces cuando estamos un pie adentro en la iglesia y otro para afuera, ¿qué estamos haciendo? Ni disfrutamos allá, ni disfrutamos aquí. Amén. Por eso alguien dijo: ¿somos o no somos? ¿Somos libres o no somos libres? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Pero no puede haber medio. No puede haber al medio. No. Jesús dice en Apocalipsis, hermano, ¿qué dice la palabra? Usted lo sabe. Por cuanto no eres frío ni caliente. O sea, estás tibio, pues. Por cuanto no estás ni aquí ni allá. Amén. Por cuanto no eres frío ni caliente. ¿Qué dice el Señor, amada iglesia? ¿Qué dice el Señor? Te vomitaré. El punto exacto para que seamos vomitados por la boca de Dios es cuando nos volvemos tibios. Es cuando nos volvemos tibios. Está tremenda esta palabra esta mañana, iglesia. Es cuando nos volvemos al medio. ¿Cómo está, hermano? Ahí en medio, hermano. ¿Cómo está en la iglesia? Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo está su vida espiritual? Al medio, hermano, más o menos. Y menos que más, quizás. ¿Se da cuenta, iglesia? Santo Señor, amén. Allí está el grave problema. Pero dije: el Señor te ha hecho libre. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario por ti. Él rompió tus cadenas. Él rompió el yugo de esclavitud del enemigo y te ha hecho libre. Y si eres libre, disfruta de tu libertad. Gózate, alégrate en el Señor, porque ya no eres un esclavo del temor, ya no eres un esclavo del miedo, ya no eres un esclavo de Satanás. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Aleluya. Que no nos vaya a pasar como el pueblo de Israel en el desierto, iglesia, que se estaban quejando allá porque eran esclavos.
Y cuando llegó el libertador Moisés y los liberta y los saca de la esclavitud, y cuando ya eran libres, ¿qué pasa? No, hombre, mejor regresémonos para Egipto. No, hombre, mejor volvámonos. Allá estábamos mejor. Ah, pues sí. No, los esclavos así decían allá, hermano Faraón. Allá así decían los israelitas. Volvámonos porque allá estábamos mejor. ¿Cuál mejor, hermano? Si dice la palabra, hermano, que todo el día pasaban haciendo. Ancianos, niños, jóvenes, todos ahí, hermano. Y el que no estuviera trabajando, ¿qué pasa? Ahí va el latigazo. Es que tenés que trabajar para Faraón, tenés que trabajar para Egipto. Y el que no, va, y estaban mejor. Ahora que el Señor los liberta y los lleva a la tierra y los mete por el desierto. Ahí voy. Que muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. El Señor quería quitar esa mente de esclavo que ellos llevaban, hermano, y por eso no los introdujo de una vez a la tierra prometida. No, hermano, un camino de 11 días que de Egipto a Israel, a la tierra prometida, a Canaán, llegaban en 11 días, lo hicieron 40 años. El Señor estuvo tratando con el pueblo de Israel, quitándoles esa mente de esclavo, esa mente de langosta, esa mente de servidores. Él los quería hacer, hermanos, herederos de la tierra prometida. Amén, los quería llevar al lugar donde fluían leche y miel, pero ellos no querían, hermanos, ya estaban. Y el Señor los tuvo que estar dando vueltas por el desierto. 40 años allí, hermanos. ¿Se da cuenta? Pero ahora que ya eran libres, iban para la tierra prometida, ahora decían, volvámonos a Egipto. Hermano, hermana, nunca añores las cosas del mundo. Hermano, hermana, nunca quieras volver o regresar a las cosas que has dejado. Usted y yo cantamos un canto que dice: he decidido seguir a Jesús, no vuelvo atrás. ¿Qué dice? ¿Lo canta por convicción o lo canta por emoción? Amén. ¿Lo canta por convicción o lo canta por emoción? Y dice, las cosas viejas. ¿De verdad las ha dejado, iglesia? Las cosas viejas, no vuelvo a recogerlas, no vuelvo atrás. ¿Se da cuenta, iglesia? Amén. Satanás es un tipo de faraón. ¿Sabe por qué? Porque él tiene el dominio sobre aquellos que viven cegados en los deleites y los placeres de este mundo. Satanás es el faraón de ahora, amada iglesia. Repito, el mundo es el Egipto y faraón hermano, Satanás es el faraón de ahora, de hoy. Así como faraón tenía la autoridad y el dominio sobre el pueblo de Israel, él los manipulaba y él los usaba para sus propósitos. Amén. Oiga esto, y es realmente impresionante cómo hasta el día de hoy ese faraón siga teniendo autoridad y dominio y siga manipulando y usando a muchos hijos de Dios. Wow. Oiga bien esto, amada iglesia. Es impresionante cómo todavía ese faraón que te tenía atado allá en el mundo, amén, muchos de nosotros todavía sigue ejerciendo dominio, amén, y siga manipulando y teniendo autoridad y dominio sobre muchos hijos de Dios. Pero yo creo, amada iglesia, que es hora de que nosotros, como hijos de Dios, bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo y con el poder de Dios, es hora, amada iglesia, de que nosotros, hermanos, tomemos autoridad en el nombre de Jesús y podamos decir: no más, yo no soy esclavo, yo no soy esclavo, yo soy libre, porque el Señor me ha hecho libre, yo soy libre, Satanás, demonio, faraón, yo soy libre porque el Señor me ha hecho no más. Amén. No más. El Señor dijo: no más. No más. Mi pueblo ya no son esclavos. No más. Se acabó. Mi pueblo ya no va a estar bajo el yugo de Faraón. Amén. Y levantó a Moisés, el libertador, para ir a librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Amén. Levantó a Moisés para ir y sacar al pueblo en libertad. Y ahora el Señor te dice a ti esta mañana: no eres más esclavo, yo te he hecho libre, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea glorificado en ti. Iglesia, atrévete a creerle al Señor Jesús y pon tu mirada en Él. Amén.
Pon tu mirada en el Señor, amada iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos, iglesia, el pueblo de Israel espiritual ahora. Así como los israelitas son el tipo de aquellos que creen en el Señor Jesús. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús acá? ¿Cuántos le creen al Señor Jesús acá? Nosotros ahora somos el Israel espiritual del Señor. Somos los hijos de Abraham por la fe en lo espiritual. No en lo carnal, sino en lo espiritual. Aquellos que saben, amén, oiga, que hay una esperanza. Aquellos que han entendido que hay alguien que salva, sana, libera y viene pronto por la iglesia de su nombre, y ese es el Señor Jesús. Nosotros ahora somos el pueblo escogido del Señor. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios, amada iglesia. Somos el pueblo del nombre de Jesús. Amén. Lo que dice el apóstol Pedro, amada iglesia, en su carta, amén, dice que somos un pueblo especial. Somos nación santa. Amén. Somos linaje escogido. Amén, amada iglesia. Somos reyes y sacerdotes para la gloria de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo, amada iglesia. Y nosotros somos el Israel del Señor ahora. Ese pueblo que sabe que hay una esperanza todavía. Que hemos entendido que hay alguien que salva, sana, libera y que también viene pronto por su iglesia. Y ese es nuestro Señor Jesús, nuestro libertador, amados hermanos. Y este pueblo, amén, es el pueblo que está esperando el acto profético más esperado por todos los que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Han sido llenos del Espíritu Santo y se han mantenido firmes en su fe. Han sido fieles con el Señor. Amén. Estamos esperando el acto profético que viene sobre este mundo. Oiga bien. Según la profecía bíblica, el acto profético, amén, que está ya acercándose es el arrebatamiento de la iglesia del nombre del Señor Jesús. Yo no sé si usted se alegra por esto, amada iglesia, pero yo sí me gozo, amén, porque esto sucederá muy pronto, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y los que estemos listos y preparados, díganos, vamos. Nos vamos, amén. Nos vamos con nuestro Señor. Así como el pueblo de Israel, hermano, dice que esperaba a su Mesías. El pueblo de Israel esperaba a su Redentor, a su Libertador. El pueblo de Israel, hermanos, escuche bien, en ese entonces se equivocó. Y por eso es que todavía ellos están esperando al Mesías. O sea, están esperando al anticristo, que es el que los va a engañar. Pero escuche bien. El pueblo de Israel en el tiempo de Jesús esperaba a su libertador, esperaba a su redentor. ¿En qué forma, amada iglesia? Ellos esperaban que el Mesías que venía los iba a hacer libres del yugo de la esclavitud del gobierno romano. Porque los romanos o Roma y los césares eran los que tenían el control sobre el pueblo de Israel. Le cobraban sus impuestos. Amén, los obligaban a muchas cosas. Y ahí estaba el pueblo de Israel esperando a su Mesías. Amén, amada iglesia, escuche bien esto. Y muchos, por eso dije, hasta aún algunos discípulos, apóstoles del Señor, se equivocaron con él, porque ellos pensaron que Jesús venía a hacerlos libres de la esclavitud del gobierno romano. O sea, ellos pensaron que el gobierno de Jesús o el reino del Señor era un reino terrenal. Ellos pensaron que Jesús le iba a dar vuelta al César y iba a hacer una revolución y los iba a hacer libres. Era su Mesías. Amén. Pero pon atención en esto. El pueblo de Israel esperaba a su Mesías, a su Redentor, a su Libertador. Y Jesús vino, amada iglesia, hace más de 2000 años atrás. Amén. Hizo su aparición en esta tierra como Dios manifestado en carne. Amén. Oiga bien. Era, a pesar de ser el deseado por su pueblo. Amén. Dice la palabra que su pueblo no le conoció. Escuche bien esto. Eso dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos, a lo suyo, está hablando del mundo. Él vino a la tierra porque esto es del Señor, todo es de aquí del Señor. Él es el creador, Jesús es el creador. Entonces a lo suyo vino, pero los suyos, está hablando del pueblo de Israel, los suyos no le recibieron. Cuando aparece y comienza, hermano, que ven que Jesús hace milagros, le empezaron a creer. Pero la mayor decepción de todos fue cuando apresaron a Jesús. Oiga esto.
Cuando apresan a Jesús y lo agarran, todos dijeron: ah, no, no es este. Nosotros pensábamos que este sí iba. Por eso que Pedro agarró el machete. ¿Se acuerdan, iglesia? Estuvimos hablando de esto un día atrás, ¿verdad? Agarró el machete y dijo: ahora es. Amén. Se armó. Ahora dijo: vamos con todo. Porque él pensó que ahora es la revolución. Ahora el Señor se va a levantar y va a destruir a esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Señor, Pedro, así no es. Mi reino no es de esta tierra. Mi reino no es de aquí. Mi reino es espiritual. Creo que no me has entendido, Pedro, todavía. ¿Y qué dice la palabra, iglesia? Entonces allí todos se fueron. Fíjese usted, los que andaban detrás de Jesús, los discípulos, los apóstoles, todos desaparecieron. Por eso Pedro dice: no, yo no lo conozco. Por una parte tenía razón, porque se sentía un poco decepcionado, porque él creía que esa es la revolución. Y los demás, todos los que le seguían, hermanos, ¿qué se hicieron? Se fueron, lo dejaron a Jesús solo porque: nos equivocamos, no es este. Amén. Nosotros pensamos, pero ¿qué dice, amada iglesia? Oiga esto: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero alégrese por esto, amada iglesia. Gócese por el siguiente versículo. Gócese por el siguiente versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre. ¿Cuántos han creído en el nombre de Jesús aquí? ¿Cuántos ha sido invocado el nombre de Jesús aquí en sus vidas? Gózate, alégrate, porque tú le recibiste. Y la palabra de Dios dice que tú eres un hijo de Dios, amada iglesia. Amén. ¿Se da cuenta? Cuando aquellos lo rechazan, nosotros lo recibimos. Cuando Israel le cierra la puerta, nosotros le recibimos. Y gracias a Dios, porque así fue, iglesia. Dígale: gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque si esto no hubiese pasado, nosotros no teníamos parte ni arte en la salvación. No teníamos derecho a nada. Éramos, hermanos, gentiles. Y los gentiles, y usted sabe que el pueblo de Israel o los judíos, el concepto que tienen los gentiles, ya lo he dicho cuál es, hermano, y hasta ofende. Hasta ofende porque ofende, amada iglesia. Es más, Jesús se lo dijo a aquella mujer sirofenicia. ¿Qué le dijo? ¿No está bien darle el pan a quién? Qué leñazo, amada iglesia. Que usted le diga: Señor Jesús, mírame, Padre, mírame, aquí estoy. Y el Señor te diga: no tienes parte. No eres heredero, no tienes promesas. Y el Señor se lo suavizó a esta mujer, hermana iglesia. Le dijo: perrillos. Pero gracias al Señor, porque así fue. El pueblo de Israel no le recibe, le rechaza. Pero bienaventurados los que le han recibido, los que le han conocido y los que han reconocido que Él es su Dios, se han bautizado en su nombre. Ahora los que llevan el nombre de Jesús son los verdaderos hijos del Señor. No somos creyentes comunes, iglesia, no. Somos los verdaderos hijos de Dios y somos los herederos de todas las promesas del Señor. Alguien se goza aquí por eso esta mañana. Alguien se alegra aquí por eso esta mañana, porque es un hijo verdadero de nuestro Señor Jesús.